Pablo, ¿cómo Pediatra, estás por ahí? un gusto tenerte en este programa que se llama Si Dios quiere. El Eh, placer es mutuo, Pablo. bueno, mira, casualmente no lo había planeado, pero hace un ratito tal vez lo conozcas porque estuvo en España en varias oportunidades, el doctor Bota, Oscar Bota. Bueno, si no lo Sí, conoces, ya van a tener el gusto, voy a hacer el nexo. muy bien. Eh, Acá recién lo entrevisté por un caso que acá en una ciudad de la provincia de Buenos Aires, un juez de Sí, familia le ordenó, secuestró, si se quiere, compulsivamente a los hijos, a un bebé de 1 año y medio y de 3 meses, a la mamá, para vacunarlos, ¿no? Y les quitó la tutela de momento por el tema de vacunas. Bueno, hay todo un mar de fondo. Pero nosotros tenemos esto, que además de toda la gravedad que reviste todo este asunto, acá en Argentina somos el único país en el mundo en cuyo caso las vacunas son obligatorias, las de calendario, ¿no? ujú. Doctor, ¿qué nos podés contar? Me dieron muy buenas referencias suyas, profesionales del ámbito, tanto médicos, biólogos, me han dicho, tenés que entrevistar al doctor Miguel. Con todo esto de las vacunas, de la Agenda 2030, que bueno, en buena hora está saliendo a la luz, ¿no? Corremos un poquito de atrás, pero es un logro que estemos hablando de esto y no nos censuren, por lo menos en esta oportunidad. Bueno, bueno, yo soy pediatra, soy neonatólogo, tengo 50 años de trabajo en pediatría y he sido médico adjunto de hospitales, de la facultad también. Es por que la gente me conozca un poco y sepa algo de mi currículum. Bien, Eso es fundamentalmente. También dediqué una buena parte a estudiar la homeopatía, que tanto dicen que para arriba y para abajo es una maravilla, lo mismo que la medicina natural es otra maravilla, porque realmente lo que se aprende en las facultades de medicina actualmente tú no sales licenciado en medicina, tú sales técnico en medicina de Rockefeller. Es exactamente lo que a mí mejor me define qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, y yo también, yo salí técnico en medicina de Rockefeller en su día, y luego estudias fuera de eso mil cosas que son mucho más medicina que lo que te enseñan en la facultad. En la facultad te van metiendo por un cauce y ese cauce, por supuesto, tiene detrás a toda la farmacia, ¿no? Y todas esas farmacéuticas pues hacen su agosto ahí en las facultades de medicina, como consiguió Rockefeller hacer eso con un previo chequeo y luego inyección de dinero en las facultades, quitar todas las medicinas que había, homeopatías, medicinas naturales y tal, quitó todo y a base de dinero pues ha ido metiendo a las facultades y a todo el medio académico, lo ha metido en lo que es la medicina de Rockefeller y además lo han identificado, que es la medicina sacada fundamentalmente del petróleo, y lo han además unido a que eso es la medicina científica, lo cual es una claro. patraña muy grande, una patraña muy grande porque la medicina científica es todo, ¿no? En realidad, unas serán más, otras serán menos, y esta solo responde curiosamente a una forma de hacer medicina científica que luego ni ellos se aplican a sí mismos. Y ahora ya entro en el tema de las vacunas. ¿Por qué no se la aplican a sí mismos? Pues porque las vacunas, lo primero que hay que saber que todas las vacunas infantiles a las que obligan ahí, lo cual me parece una auténtica barbaridad, porque es un crimen por ignorancia, supongo que es por ignorancia, al menos en la mayoría de los dirigentes es por ignorancia, porque lo que tienen que saber los dirigentes de Argentina o los de España y los de todo el mundo que se empeñan en la historia de las vacunas infantiles es que están inoculando a sus hijos unos productos que ninguno de ellos, ninguna de las vacunas infantiles que hay ahora mismo en los calendarios de las diferentes naciones, tiene hecha ninguna prueba de seguridad frente a placebo. No tienen ningún estudio de seguridad hecho, ninguno. Tremendo. Eso es una auténtica barbaridad. No se permite que salga ningún medicamento que no le hayan hecho
algún estudio de seguridad frente a placebo. Siempre hablan que la ciencia, que la ciencia. Sí, Bueno, sí, sí, claro. pues todo lo que le inyectan a los niños no tiene nada de ciencia. Dos cosas, Es doctor. Dos cosas. sí, dime. Más que nada para... yo también estoy lejos de ser médico, pero de tanto entrevistar médicos, uno a veces Sí, da por sabido, sentado cosas que la gente que está escuchando no. Cuando usted dice las pruebas, habla de que para experimentar, por ejemplo, con la vacuna X, hay que aplicarle, por ejemplo, a 100 niños la vacuna X y a 100 niños placebo, y hacer un experimento y un seguimiento por lo menos durante 5 o 10 años y ver cuáles son los resultados, cuáles efectos adversos, la evolución, claro. con 100 y 100, digamos, o 50 y 50, No, para... muchos más, Bueno, muchos bueno, más. estoy dando un ejemplo, pues Sí, supongamos sí. 1000 Tienen o que diez ser mil miles, miles y en diferentes sitios para poder luego eso extrapolarlo al resto del Ok, mundo. bueno, esto es lo que no se hace, esto decirle a la gente. Y Cla- repetirlo varias veces claro, para remitirlo ver, y claro, después tener sí, una base ahí sólida, y ahí sí habría mm, base científica de sirve o no sí, sirve para esto. Ahora, eso me parece importante aclararlo. Otro punto que quiero aclarar que me parece brillante, esto que usted acuña y da por sentado la medicina de Rockefeller, porque es bueno, y yo me imagino que por esto usted lo dice, que Rockefeller se hizo millonario con el petróleo, y mm, después algunos inescrupulosos que estaban con él le dijeron, para sacarle más el jugo al petróleo, a los derivados del petróleo, le dijeron, mirá, podemos incursionar en medicinas con pastillas de esta y esta manera. Entonces ahí se encargaron ellos, yo estoy resumiendo, usted seguramente me va, sí, 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 se ujú, encargaron cuando Rockefeller dijo esto, inescrupuloso, no le importa más que ganar guita, o no le importaba a este Rockefeller, ujú, pero sigue el linaje, ¿no? ujú, Dice, sí, vamos para adelante. Bueno, se encargaron de demonizar todo aquello que no salía de la universidad, que ahora usted llama la medicina de Rockefeller, que por ahí era el yuyito que la abuela, la tatarabuela y la chosna venían curando el empacho con un yuyito que se hacía una infusión y era bueno, pero a claro, partir de ahí lo demonizaron, lo trataron de brujos, chamanes, etcétera, etcétera, para que la gente sucumba, digamos, a esto. Por otro lado, poniendo guita en los campus, en los rectorados de las universidades, comprando posiciones, hasta que acapararon todo. Después los visitadores médicos, los premios que le dan a los médicos, vos tenés que recetar esto, esta marca en particular, y si tantas recetas, yo te doy te vas a Aruba a pasar unos cuantos días, todo pago, all inclusive. Entonces, claro, ganan cifras siderales, algunos médicos. Esto estoy resumiendo, no sé si usted quiere decir algo más, pues me parece importante aclarar, porque está muy bueno el concepto de medicina de Rockefeller. Todo, o prácticamente todo lo que sabemos o se sabe, se estudia en universidades de la medicina occidental, se puede denominar medicina de Rockefeller. ¿Estoy bien? sí, sí, eso es un término que he acuñado yo, Muy bien, pero excelente. que veo que va sonando porque cuando lo digo en congresos y demás, pues la gente lo recibe muy bien, porque se entiende muy bien. Claro. Cuando tú le pones un nombre a algo que más o menos... Y es porque todo empezó así. No recuerdo cómo se llama el enviado de Rockefeller a todas las universidades y demás. Todo empieza por ahí, sobre todo en Norteamérica, y luego de Norteamérica se extiende al resto del mundo, a Europa y demás. Yo todavía cuando hace 50 años estudié mi farmacología, todavía tengo mis libros de farmacología que me gustan, que ya venían con mucha medicina de Rockefeller, pero todavía quedaba medicina, pues el helecho macho, el hacer, había muchas La historias ruda, sí. sí, hay que conocer pues, las plantas, ¿no? Entonces, y después empezaron a sacar sintéticamente todo ahí y luego acaban sintetizando a partir del petróleo los principios inmediatos de esas plantas que ya no son ni siquiera extraídos de las plantas, sino que ya son sintetizados a través del petróleo, ¿no? Entonces, el cuño para mí está claro porque define muy bien por qué, y ellos hacen la siguiente conquista, que es lo mismo que hicieron en el COVID, ¿no? Y lo que vienen haciendo hace tiempo. Con las vacunas infantiles
y con la farmacología de Rockefeller, lo que hicieron fue, primero, conquistar el poder académico, a base de guita, como decís vosotros por ahí, y luego... se puede decir de muchas maneras, no sé cómo se dice en español, billulla, sí, lana. Sí, la guita también lo entendemos perfectamente. Entonces, también se dice por aquí. Entonces, luego se conquista el poder político y el poder, sobre todo, el poder, que es la pena que más me da, el poder mediático. Entonces, cuando tú tienes esos tres poderes, ya está. Ya tú llegas a la sociedad como un cañón, el poder mediático repite como un papagayo las consignas que tú le vas pasando, que le pasa al político, que a su vez también está untado y está apoyado por el académico. Entonces, ahí nadie ve nada. Entonces, si tú metes ahí y dices, no, la homeopatía es... brujería. No tiene ciencia, es brujería, no puede ser y tal. O sea, nadie entra en los cientos y cientos de publicaciones científicas que hay de homeopatía, sino que alegremente dicen y repiten como papagayos, porque sí, se no. llama Y para colmo por boca de ganso. O sea, un ganso te dice cuac, cuac, y tú repites cuac, cuac, ¿no? Exactamente así es como extendieron todo en la pandemia del COVID, por ejemplo, pero es que eso es la repetición de lo que venían haciendo desde hace 100 años, porque hay que saber que las vacunas infantiles nunca salvaron ninguna vida. Qué bueno. Y es muy fácil de demostrar. Qué bueno, no, qué malo, fácil. Pero esta frase también. Bueno, no, es tremenda bueno, frase. O sea, es bueno para ver si nos descaramos y nos quitamos de encima ese barro que no, esa neblina que sí, el status quo, sí, ¿no? Sí, es un mito. Y entonces nunca funcionó. O sea, cuando y eso hay páginas muy buenas como las de Susan Humphrey y que se llama Dissolving Illusions, o sea, disolviendo ilusiones. Exacto, desvaneciendo es la traducción que le han hecho, desvaneciendo ilusiones, entrar en esa página. Hay que entrar en esa página. Yo baso muchas conferencias mías en esa página y en la de Bistriani. Son dos personas que han hecho un trabajo tremendo, inmenso, donde se demuestra qué es lo que pasaba antes de que hubiera las vacunas con esas enfermedades de las que hoy vacunan, ¿no? Y qué es lo que ha pasado después de las vacunas. Y lo que ha pasado después de las vacunas, eso ya lo he investigado yo, sobre todo en los últimos 20, 30 años, que es cuando han desarrollado esos enormes calendarios vacunales que en algunos sitios, desde una ignorancia tremenda, supina, como Argentina, desgraciadamente, los ponen obligatorios. Terrible. Porque en España la gente se cree que es obligatorio, pero no es verdad. No hay ninguna vacuna, absolutamente ninguna vacuna obligatoria en España, porque no hay ningún endemismo. Y cuando tú coges todas esas enfermedades, coges el tifo, el sarampión, las paperas, la rubeola, la meningitis, coges todo eso y empiezas a analizarlo, la mortalidad por esas enfermedades desde el año 1850. Y ves que están allá arriba. O sea, mueren los niños a montones por esas enfermedades. Y entonces dices, uy, qué bueno, la vacuna es la que ahora ha quitado eso. No. Sigue analizando la historia a ver qué es lo que pasa para que veas la perversión y la maldad tan grande que han hecho. La maldad tan grande que han hecho es que tú ves cómo cae toda la mortalidad por todas esas enfermedades. Año tras año va cayendo en una cascada de esas como la de la bolsa, ¿no? Que ves para abajo, para abajo, para abajo, se desplomaron. Y cuando ya ha desaparecido el 99,8% de la mortalidad por esas enfermedades, salen las vacunas. Empiezan a aparecer las vacunas. Y han hecho creer, a partir de ahí, conquistando el poder mediático y sin mirar para atrás, pues han hecho creer que esa mortalidad ha desaparecido por las vacunas. Entonces, cuando tú analizas, dices, no es verdad, no ha sido así. La vacuna no ha quitado nada, porque la misma caída que venía cayendo desde hacía 90 o 100 años, ponen la vacuna y sigue cayendo. Es más, en muchos sitios tenemos comprobado que cuando meten una vacuna empieza a aparecer la enfermedad por esa vacuna. No, es tremendo. Y aumentar. Eso está comprobado también. Entonces es terrible. Pero claro, la pregunta, que yo la estoy esperando a ver si me la haces. ¿Cuál es? Que me preguntes por qué. ¿Por qué no. desapareció? ¿Por qué desapareció toda esa mientras yo estaba pensando, claro, mientras usted me contaba, me estaba pensando esto.
que no hoy, pero el pediatra que lo antecedió Sí, en este programa, en otra sí, oportunidad me había contado que muchas de estas enfermedades contra las cuales se vacuna obligatoriamente, por ejemplo el sarampión o la varicela, además ofician en el organismo como anticancerígenos a futuro. Es decir, sí, y anti-intoxicación, o sea, son limpiadoras. ahora, entonces es algo que no es malo tenerlo, Yo vi porque, muchas de esas enfermedades. ¿eh? El problema que yo vi muchas de esas enfermedades y no había vacunas para ellas. Yo Las continuamente veía paperas, la sarampiones, varicela, paperas, rubeola, rubiola, varicela, sarampión. todo eso, Aparte, convengamos, el sarampión era un sarpullido. Sí, claro, es un No era una. sarpullido, No no mata a había. nadie el sarampión. No mata a nadie. Sí, mata al niño que es un enfermo que está terminal. Ah, Es bueno, como en el COVID, que te decía, se murió de COVID. Dice, perdona, pero es que estaba en la fase terminal de un cáncer. Sí, sí, claro. pero No, vino el no, COVID y lo mató. no, Digo, no, no, no. vino el COVID y le hizo un favor como antes lo hacía la gripe. Claro, Siempre ha doctor. pasado eso. Pero está bien, en ese caso, pero yo conocí casos de que lamentablemente un pibe iba con la moto a todo lo que da sin casco, dobló una esquina, fue abajo de un camión, le reventaron el cráneo, los sesos Mm. por todos lados. ¿Y qué pasa? En la clínica le pusieron que murió por COVID. Claro, claro. Bueno, Eso entonces, muchísimos. de estos Mm. cuántos, ¿no? Porque cobraban, además, por ese diagnóstico se cobraba más. Eh, Es todo una perversión le pre- tremenda contra la ciencia, en realidad. Terrible, terrible. Le pido Sí, perdón por la son todo crear intereses para que no salga la verdad, sino lo que yo quiero. lo que funciona muy bien acá es esto del primado negativo. Entonces Mm. terminan creyendo que uno es un paranoico o conspiranoico o los motes que le quisieran poner, pero Sí, y que son tampoco, medallas, para nosotros son medallas. Cada sí, vez sí, que te por dicen supuesto, conspiranoico, sé que estoy muy cerca en de la el lado verdad, más que correcto. el que me lo dice. Sí, sí, por supuesto. Del Pero lado correcto de la verdad, como dice claro, él. pues, pero hoy por hoy yo creo, y nunca interpreté que esta posición, la del rol de periodismo, podría ser tan valioso, salvo cuando me di cuenta lo malo, lo nefasto que se hizo del otro lado. Entonces ahora valoro mucho más esta posición, ¿no? Eh, en contra de mí y de los colegas, ¿no? Nunca hubiera Ujú. tenido no le hubiera dado tanta relevancia. Es decir, más importante es el médico, más importante es, no, la infantería con la cual manejan todo esto son los medios de comunicación. Sigue siendo Claro, la caja boba, por sí, eso es tan valioso tener exacto. personas. Pero antes que nada, pues no me quiero olvidar, pensando en esto de las enfermedades estas que te acabo de comentar, me perdí la pregunta de oro, porque usted estaba esperando la pregunta. ¿Qué pregunta tenía que hacer recién? ¿Por qué? Sí, la pregunta es, ¿por qué baja toda esa mortalidad prácticamente al Tendiendo a 100% cero. a lo largo de 90 100 años y desaparece toda esa mortalidad ¿Por en los qué? niños, ¿Por qué fundamentalmente? pasa, doctor? Pues por el urbanismo. Y a ver cómo. Es lo que, porque cuando analizas, y está analizado perfectamente en estas páginas y en varios libros, Tortugas hasta el fondo, fundamentalmente estos de Desvaneciendo Ilusiones, creo que los de Bob Kennedy algo nombran también al respecto, está por todos lados, ¿no? Entonces, lo que ocurre ahí es que cuando tú analizas la sociedad de 1900, entonces lo que ves es la industrialización que ha llegado a las ciudades. Las ciudades están, todo el cinturón de la ciudad alrededor, todos son fábricas, humos y follones. Y viene toda la gente a buscar trabajo ahí. Entonces la gente malvive en chozas absolutamente asquerosas. No hay urbanismo ninguno. Las calles son de tierra. Las ratas lo invaden todo. Los Ah, desperdicios de cualquier animal que tiran se tiran a la calle que es de tierra. ok, claro, claro, Los claro, niños claro. juegan ahí, los perros comen ahí, no hay alcantarillas, no hay agua corriente en las casas, no te duchas, nada. Hay una jarra con un agua que has cogido del río y en ese río y lo mismo que coges el agua de ese río para cocinar, pues resulta que está contaminada porque ahí tiran las vísceras de todos los animales que mata el río arriba
en los mataderos, ¿no? Está todo así. Claro. Y además hay una mortalidad tremenda, sobre todo de madres, porque hay momentos en que mueren hasta el 30% de las madres que dan a luz. Eso hay que verlo en la historia, hay que ponerse en la historia. Claro, hacemos y entonces, tú imagínate que de 100 madres que entren en este mes, de cada 100 madres mueren 30. En otro momento mueren 20, en otro mueren 10, pero la mortalidad es altísima en todas las madres. ¿Por qué? Porque hay que situarse que no se lavaban las manos los médicos. No se lavaban las manos y abrían o cortaban para hacer una episiotomía, para sacar un niño, metían las manos en la vagina de la señora para ayudar a sacar el niño o para tentar dónde estaba el niño, y esas manos venían de estar los estudiantes tocando un muerto con cadáveres, y llegaban allí y metían las manos. Entonces las mujeres morían por el estreptococo. Un estreptococo virinas, me parece, no, el aureus, creo que hace una mortalidad tremenda, fiebres tremendas, y morían. ¿Qué pasaba cuando además mueren todas esas madres? Y además había pues muchos nacimientos, pero muchísimas muertes de niños, ¿no? ¿Por qué? Porque esos niños, primero, esos niños, había huérfanos para aburrir, y había centros de huérfanos donde unos funcionaban mejor, otros peor. Los padres que se quedaban solos y tenían un par de hijos pequeños, pues dejaban a esos hijos cuidando al más chiquitito de todos. Y en cuanto un niño cumplía 6 años, lo mandabas a trabajar a la mina. Generalmente en las minas trabajaban muchísimo, y en las fábricas de vidrio, que eran horribles, muy tóxicas. Se morían. Las niñas estaban pálidas, anémicas. Claro, los niños no crecían adecuadamente, se quedaban siempre de pequeño tamaño. O sea, esto explicando los números de mortalidad en aquellos años. Claro, y niños trabajando desde los 6 años, con 10, 12 años, trabajando 12, 14 horas diarias metidos en una mina, por ejemplo, o en otros diferentes trabajos, porque no había otra forma de poder subsistir, hasta que empiezan a darse cuenta de lo que está pasando. Y entonces empieza una cantidad de personas, médicos, arquitectos, filántropos, algunos políticos, y se pone en marcha lo que es el urbanismo de las ciudades. Se prohíbe hacer el chabolismo y se empieza a hacer casas donde llega el agua corriente, donde existe la limpieza. Hay que ver las fotos del antes y el después. Claro. Son tremendas. Entonces, cuando tú vas metiendo ese urbanismo en las grandes ciudades y luego en los pueblos, ¿no? Y van desapareciendo toda esa morralla, y además las fábricas las vas sacando, porque además había una contaminación de humos terribles, que me río de la que comentan ahora, que es para reírse, ¿no? De lo que había entonces. Y esos niños además, ¿qué comían? Comían miseria. El y combo completo. La leche que sacaban de la vaca se la cortaban con el agua del río, que como estaba contaminada, la leche se cortaba, y para que no se cortara le echaban formaldehído a la leche, con lo cual eran súper tóxicas. Y están las fotos de los niños atrépsicos, súper delgados, como estos que ves de Biafra o de Etiopía o de esas historias, ¿no? Hay que ver que Europa y América era así, quitando el centro de las ciudades, donde estaba, digamos, la gente más acomodada. El resto y la mayoría era un auténtico desastre, pero esa gente acomodada también sufría parte de las consecuencias. Claro. Entonces se empiezan a dar cuenta de que lo que tienen alrededor es un hervidero de porquería y de miseria, y sobre todo de hacinamiento. Es el hacinamiento el que mata a los niños, que luego se ha comprobado en África también, que no es que mueren por desnutrición, sino mueren por hacinamiento. Ahora, hoy pueden llegar a morir por vacunas. Hoy mueren por las vacunas, evidentemente, y se enferman y tienen autismo, pero espérate que te termino la historia, porque es muy importante darse cuenta de la gran perversidad que se ha cometido. Cuando empiezan a salir las vacunas, se agarran a la historia de las vacunas y ven ahí un filón tremendo. Explotan el filón, se olvidan de la historia anterior, la tapan, aquí nadie sabe nada, tiran para adelante, y como te digo, conquistando el poder mediático, académico sobre todo. Venga para adelante, que sí, que las vacunas, consiguen que las vacunas entren. La viruela no quitó nada de viruela. Donde metían la vacuna de la viruela, subía la viruela. Están todas las estadísticas.
No es verdad que quitaron la viruela, o sea, todo son montajes que han hecho y es la mentira 100 veces repetida, se hace una verdad. Y no es verdad. Pero la maldad no está ya en eso, querido Pablo, no está en eso. La gran maldad está en esa mentira, que además esa mentira tapa algo muy grande que hizo la humanidad en conjunto. Eso es lo peor. Y es lo que quieren tapar. Fue la humanidad, arquitectos, médicos, ingenieros, urbanistas, políticos, venga, vamos, 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 y urbanizan las ciudades y favorecen el que todo ese hacinamiento y toda esa porquería desaparezca. Han tapado eso, y eso fue un esfuerzo continuado de 100 años que hizo que desapareciera toda la mortalidad infantil. Y cuando ha desaparecido, aparece la vacuna. ¿Te das cuenta de la gran perversidad que han hecho? Sí, además Han quitado la fe, le han quitado la fe a que el hombre cuando nos ponemos en conjunto a arreglar algo, lo hacemos. Tremendo. Y le han robado el mérito. Le han robado, nos han robado a todos. Iba a decir el orgullo, pero la palabra no me gusta mucho. La felicidad de decir, oye, el hombre ha sido capaz de arreglarle la vida al hombre, de verdad, ¿eh? Y quitó toda esa mortalidad. Bueno, de cualquier manera... ¿Y sabes lo que pasa? Y te termino ya el cuento. ¿Sabes lo que pasa cuando empiezan ya, como han metido ya la historia de las vacunas, ya colado a lo largo de los años, crean el calendario hace 30 años más o menos, tremendos calendarios, que yo los he visto. Yo no conocía esos calendarios cuando yo era pediatra al principio, y no pasaba nada. Pues que se cogía un sarampión se lo cogía, una varicela te la cogía, una rubiola te la cogía. Tal cual. Y no había tanta meningitis, ni historia de esa. Entonces, ni que hablar de autismo. Cuando han empezado con ese calendario de vacunas, ¿qué es lo que ha pasado en la población infantil? Pues cuando lo analizas, porque ellos deberían haber hecho ese análisis, es decir, haber dejado una buena parte de la población sin vacunar y otra vacunada, te han contado, no, eso no se puede hacer, porque ¿cómo vas a dejar de vacunar a un niño? Pero si no sabes, si no has hecho la prueba de seguridad, claro, ¿cómo es que inoculas a ese niño y los inoculas a todos? ¿Para qué? Para que no haya un grupo sin inocular, que es el grupo testigo, que es el que nos enseña que los vacunados se enferman mucho más. Eso está ya demostrado por todos sitios y científicamente publicado, ¿eh? Se enferman, las consultas de los pediatras se llenan de los niños vacunados, no de los no vacunados. Los no vacunados hay a montones, yo tengo montones en mi consulta porque hablo como hablo. Entonces a mí me vienen los que no quieren vacunar. Claro. Porque no les estoy comiendo el coco y simplemente les digo, tú no quieres vacunar, vale, cuida a tu hijo de esta manera. Y ya está, nunca he tenido ningún problema. Bueno, casualmente el pediatra anterior dice, no hay ningún autista no vacunado. Exacto, sí. Es una de las... todos los autistas... Factor común. Habrá alguno, es posible, no lo sé. Yo no conocía el autismo, Pablo. Cuando yo empecé como pediatra hace 50 años, yo no sabía, la palabra autista no existía. No, es que si uno... Empezamos a hablar de niños, decíamos, en el encefalograma a cambios mínimos. Empezamos a hablar de que había cierta irritabilidad en algunos niños. Y ya cuando meten el calendario empieza el autismo a subir, que había entonces como mucho un niño autista por cada 10.000 niños, hace 30, 40 años, y hoy hay uno por cada 30 niños. No, es una cosa... Es una epidemia brutal, eso sí es una epidemia, y es por las vacunas. Y desgraciadamente han hecho asociaciones de autistas que cuando nosotros hicimos un congreso de efectos secundarios de las vacunas infantiles y autismo, que se hizo ese congreso por Freedom Televisión en Ciudad Real en febrero de este año, quien nos atacó ferozmente y hablaba con los políticos para que no nos dejaran hacer el congreso, eran las asociaciones de niños autistas. Qué terrible, la perversión, ¿no? Es brutal lo que han conseguido. Qué terrible. Es tremendo. Entonces, en algunos casos será por convicción. Pues porque es la única institución que se ha escapado en parte, y un juez que digo, no, pero si ustedes no saben lo que van a decir, ¿por qué les vamos a prohibir? Si no saben lo que van a decir.
Déjenlo y luego ya criticamos lo que digan si quieren o ya veremos. Y con eso conseguimos hacer el Congreso. Y además al mes le hicimos una rueda de prensa sobre el mismo Congreso. Y ahí hablé de todo esto que te estoy diciendo, con imágenes, que es fantástico verlo en imágenes porque ya es la prueba del algodón, ¿no? Es tremendo. Todos los padres que están llevando a sus niños a inocular, o todas las autoridades que, en Argentina en este caso, que estoy hablando para Argentina, están diciendo que se inoculen a los niños obligadamente y los obligan, con las publicaciones que hay, aunque sea por ignorancia, son criminales, son homicidas, sí, sí. porque los están enfermando a muchísimos de ellos, a otros los matan, a otros los vuelven autistas, porque cuando he hecho las gráficas de seguimiento en los últimos 40 años, igual que desaparecieron todas esas enfermedades, suben enormemente los cánceres infantiles. Cada vez hay más. Cada vez hay más. No estamos consiguiendo una mejor salud en los niños. Para nada. Están cambiando una enfermedad de sarampión por un cáncer. Es lo que han conseguido. La figura, doctor, bueno, se nos ha ido el tiempo. La figura sería de partícipe necesario, cómplices o partícipe necesario en algunos casos, sí. La figura más leve. Se nos ha escapado el tiempo, escurrido como agua entre los dedos. Lo bueno si es breve, 2 veces bueno, Pablo. Es bueno, es muy bueno. Me gustó el concepto de la medicina de Rockefeller, que creo que voy a titular por ahí, para que después le paso el video que queda, además del vivo, queda en YouTube. Y espero que sea la primera de tantas. Se llama Si Dios quiere, este programa, y si Dios quiere espero que no sea la última. Así que bueno, un gusto, realmente me pareció muy amena, muy gustoso de hacer esta entrevista, doctor. Si bien ya me habían dado buenas referencias, lo compruebo en vivo y en directo. Bueno, un gusto, y espero volver a tenerlo en este programa y tocar más temas, porque se nos fue la hora. El tiempo. Sí. Bueno, no pasa nada. Doctor. Hemos dicho 4 ideas que espero que ojalá sirvan para algo y para evitar la persecución de los niños, para inocularles cosas que no están comprobadas científicamente en absoluto. En absoluto. Lo afirmaré delante de quien sea porque tengo las pruebas. La medicina de Rockefeller, vacunas que matan. Es más, ellos no tienen las pruebas de haber hecho eso. Es más así. No tienen ninguna prueba de haber hecho los estudios de seguridad de las vacunas, porque no lo han hecho. Además, claro, no, eso es terrible. Eso es terrible. Es siniestro. Doctor, muchas gracias. Vale. Un placer nuevamente. Saludos. Igualmente. Al otro Saludos lado. a Argentina. Al otro lado del charco. Bueno, éxitos en el Mundial.